Despachantes y operadores un 10%. Modo de transporte y sus agentes un 15%. Usuarios, importadores y exportadores un 20%. Entes gubernamentales un 25%. Y las estaciones de transferencia, puertos, depósitos fiscales, 30%. Lo que les dije al principio, el cambio de mano en la carrera de postas. Ahora bien, y esto es importante, ¿qué es lo que generó estos extracostos? Infraestructura y equipamiento insuficiente e inadecuado, apenas el 13%. ¿Por qué? Porque en toda la zona de Buenos Aires y Dock Sud tenemos tecnología de punta, y eso ha bajado también. Programación defectuosa, 25%. Ejecución incorrecta, 44%. Regulaciones oficiales, 18%. Estamos acostumbrados a quejarnos que la aduana, que esto, que lo... En realidad, más que las regulaciones, son la interpretación de las regulaciones. Eso es otra historia. Pero 18%. Y después saturación de operaciones que no se puede medir, que es cuando llegan 10 buques viernes, sábado y domingo. Entonces, resumiendo, separo lo de infraestructura con el 13%, separo lo de regulaciones oficiales con el 18% y agrupo programación defectuosa y ejecución incorrecta, 69%, casi el 70% dedicado debido a factor humano. ¿Por qué? Bueno, inexistencia de programación, falta de coordinación, demasiados protagonistas superpuestos. Y yo le agregaría ausencia de especialización en esta actividad, en la actividad de logística de comercio internacional. Para cerrar, una recomendación. Es común que en nuestros cursos preguntemos qué hace cada uno. Y cuando alguien dice, yo coordino la logística de... La pregunta es, ¿desde dónde la coordina? Y desde, obviamente, desde la pantalla de la PC, con el BlackBerry, el teléfono. Wrong, equivocado. Si no tiene experiencia, no puede controlar de ahí, no puede coordinar, porque le dicen, le cuentan cualquier cosa. Primero hay que embarrarse los pies. No se puede coordinar logística a que le digan lo que le digan. Tardaron 5 horas en llegar a un control. No, la logística hay que conocerla, hay que mamarla, por usar un término. Y después sí, ya conocemos un poco, separarnos y dirigir todo eso. Bueno, esto fue una introducción muy breve. Ahora sí, vamos a nuestros especialistas que van a bajar a tierra y van a contar casos concretos. Empieza Ignacio Rey Iraola, que es el presidente de la empresa SAF, proveedora de servicios, y él les va a explicar de qué se trata. Gracias. Ignacio. Bueno, la idea cuando estamos charlando cómo presentarles y contar nuestras experiencias, nos parecía que lo más práctico es contar un poco cómo son nuestras empresas y, en el caso particular mío, hace 15 años que estoy en SAF, también contarles un poco mi experiencia en logística, ¿no?, de estos últimos 15 años. Nuestra empresa SAF pertenece a un grupo económico, para que se ubiquen un poco, empezó como una empresa pyme, como una empresa familiar, la fundó mi padre en el año 1975, que al inicio nos dedicamos al transporte pesado. Yo no estaba en ese momento, o sea, la empresa se dedicó al transporte pesado. Grandes carretones, transporte complejo, pero focalizado a eso, al transporte, ¿no? Muchos años trabajando exclusivamente en transporte nacional, de transporte pesado, empezando a incursionar en tema de comercio exterior, más que nada con abastecimiento y recolección de productos desde el puerto. En el año 1991 hay una desregulación donde se generan lo que se llaman depósitos fiscales. Se generó esa figura que no existía en Argentina, de depósito fiscal, para que la mercadería podía salir del puerto sin nacionalizar y estar en empresas privadas. Y nosotros fuimos el segundo depósito fiscal habilitado en Argentina. Nos ganó por 10 minutos un competidor y empezamos a trabajar ahí en una división fuerte en comercio exterior. Les hago ahí un paralelo con mi actividad. Yo soy licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, haciendo una especialización en marketing ahí. Cuando salgo de la universidad, después de algunos trabajos en otras empresas, me incorporo a SAF. En ese momento la empresa estaba haciendo transporte pesado y la división de comercio exterior con el trabajo exclusivamente en el depósito fiscal. En el depósito fiscal había clientes grandes y clientes pymes. ¿Qué pasaba más o menos usando el ejemplo de Roberto? La empresa pymes especialmente al inicio tenía un tema, la carga, supongamos en una exportación, podía tener dos problemas: no llegar a tiempo
o llegar a un costo mucho más alto de lo que había estimado. Que en especial en las empresas pymes, y a mí me sorprendió verlo esto también después de la crisis del 2001, hay un riesgo adicional, que es cuando se entera la empresa que está perdiendo plata. A veces los mecanismos y los sistemas de información, digamos, se cargan tan lentos que lo peor que le puede pasar a una empresa pyme es saber que una exportación salió mal cuando llega el balance o cuando le llegan la factura de los proveedores. Entonces, después de la crisis, cuando vino el boom de exportación, nos ha pasado que muchas empresas pymes se dieron cuenta que perdían plata exportando varios meses después, cuando todos los proveedores le terminaron de entregar las facturas, ¿no? Entonces, volviendo un poquito para atrás, cuando en el 1991 teníamos la división de depósito fiscal, pasaba más o menos lo que decía Roberto. ¿Por qué esta carga no subió al buque y el buque se fue? Y porque el camión no entró al depósito fiscal, llegó tarde. Al llegar tarde el camión al depósito fiscal, no se pudo meter adentro del contenedor y no se pudo cargar el buque. Y bueno, pero entonces, ¿quién es? Es el transportista. Van a hablar con el transportista. El transportista, no, lo que pasa es que en la planta de ustedes no habían terminado la producción y no me lo cargaron. Otro, no, llegamos al puerto, pero el despachante de aduana no tenía hecho los papeles. Entonces, ¿qué veían las empresas pymes? Más o menos el ejemplo del encuentro Arlov. Se sentaba el gerente, le decía, a ver, llegué, pero con un costo mucho más alto, no llegué. ¿Y por qué fue? Primer eslabón, transporte. 15% el transporte falla, ¿no? No cumple con los tiempos, se le rompió el camión, se atrasó, tenía otra carga. Segundo eslabón, el depósito fiscal. 15%, 20%, pongamos 5%, porque nosotros somos depósito fiscal, digamos somos bastante buenos. 5% el depósito fiscal falló. Tercer eslabón, el despachante de aduana, 25%. Cuando termina, tiene una cadena donde tiene un montón de responsables y un montón de costos y un montón de problemas. Entonces, en la empresa PYME lo primero que pasó es decir, bueno, ¿por qué no me haces el transporte? Para decir, por lo menos vos sos el responsable de buscar el producto, llevarlo a tu propio fiscal y entonces me soluciono uno de los problemas. O ¿por qué no haces el despacho aduanero? Porque así no me dice, el fiscal no me dio los papeles, yo no lo pude hacer. Entonces ahí apareció la necesidad de integrar estos eslabones. En logística, y más en logística internacional, son todos eslabones, ¿no? Y el tema es cómo uno los coordina. Basados en eso, estamos en el año 91, 92, ya llegando en verdad al 93, ahí tomamos una decisión en la empresa de generar una división de logística, que nosotros llamamos logística compartida en ese momento, que era logística nacional e internacional. Yo voy a un posgrado, en ese momento en Argentina no había, ahora está lleno de excelente capacitación, pero lo hago en la Universidad Católica de Chile durante 2 años, y en el año 94 formalmente formamos la división de logística. Y ahí me incorporo, digamos, a cargo de esa división dentro de esa. El primer tema, si quieren, importante que tuvimos es, bueno, ¿quiénes estaban en esa división? Entonces, obviamente sacamos gente de la estructura de SAP y la pusimos en esa división. Ahora, déjenme por ahí hacerle algunos comentarios de lo que nosotros mismos hablamos en esa división cuando se incorpora gente nueva. Y estamos hablando en alguna charla anterior con las otras personas que van a hablar de que a todos nos pasa más o menos lo mismo, digamos. ¿Cómo hacíamos para qué perfil de personas? Es muy diferente vender un flete de camión de un punto al otro, una carga de un carretón de 16 ruedas, que es muy complejo, hay que diseñarlo, pero Buenos Aires, Córdoba, que estar en una función donde uno tiene que organizar la logística, más que nada la logística internacional. ¿Y por qué? Porque uno tiene varios eslabones. Les cuento 2 ejemplos que siempre charlamos cuando nueva gente se incorpora en esta división. Y contamos 2 ejemplos que me tocó oír. Uno es, una vez estaba con un directivo Black & Decker, que había venido a Argentina, y Black & Decker tiene una división de venta de perforadoras, que hacen agujeros en la pared, que en verdad en el mundo es la más importante en venta de perforadoras. Y este directivo era de marketing y decía, mira, nosotros tenemos en claro en esta división cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es vender perforadoras, es vender agujeros.